Buenas, ya este sería el último video de explicación de cómo hacer el ajedrez en modo gráfico en Dr. Racket. Hasta ahora hemos visto la solución en modo texto con los movimientos, y sus variables, con cómo se seleccionaría la ficha, el jaque dentro de ese. Realmente ahí hasta donde íbamos se podría jugar. Sin embargo, este no es el resultado final que queremos, sino lo que queremos es que se pueda usar en modo gráfico, que es lo que vamos a ver, lo que vamos a explicar en este video. Entonces, para entender cómo usar el modo gráfico, tiene que tener en cuenta que tenemos que abrir una librería que tiene Dr. Racket, que se llama Graphics. Entonces, ¿cómo se abre Graphics? Se abre de la siguiente manera. Bueno, esta es la que vamos a ver. Hay más bibliotecas de gráficos que utilizaría de otro modo, pero esta es la que vamos a utilizar, que se llama de la siguiente manera, pues para como invocarla, por decirlo entre comillas. Entonces, required graphics, graphics, y de ahí ya podemos utilizar todas las funciones que tiene esto, que la más importante que vamos a utilizar sería la del mouse. Entonces, ¿cómo funcionaría Graphics? Primero lo tenemos que llamar, como les dije, y luego abrirlo. Después, esto es donde se ha definido proyecto, es donde va a estar la ventana. Sería la ventana emergente, como si usted abriese este programa y el tamaño de esto sería estos 600 por 600 de esta cosa, que ya dependiendo del computador pues puede ser más o menos. Yo lo puse en 600 para pues más estandarizado, y me serviría más para lo siguiente que vamos a hacer, que es la extracción de los coeficientes con el mouse. Ya les voy a explicar más o menos cómo iría esto. Ahora, esto abriría la ventana, que es una ventana cualquiera que se puede minimizar. En este caso no puede minimizar, pero puede cerrar o quitar del todo. Luego vamos a dibujar, hay que tener muy en cuenta que vamos a dibujar dentro de esa nueva ventana. Entonces hay que saber cómo se llama nuestra ventana. En mi caso se llama proyecto. Entonces decimos dibujar un rectángulo en proyecto en la posición inicial, o sea, la posición dentro de la ventana donde queremos iniciar que haga el rectángulo. Y luego aquí sería, esta sería la coordenada X y Y. Y aquí este sería el tamaño, las dimensiones de ese rectángulo. O sea, sería un cuadrado porque es de 482 por 482. Bueno, para que les quede más claro cómo funcionaría eso de que la posición inicial. Si nos vamos a este ejemplo y decimos que todo esto mide 600 por 600, entonces el modo gráfico no funciona como un plano cartesiano que usted lo parte a la mitad y este punto de acá sería como el 0, 0. No, aquí funciona de la siguiente manera. El punto de acá sería el punto 0, 0, y este punto sería a su vez, el de acá sería el punto 600, 0, es decir, en X 600, en Y 0, y así. O sea que por aquí sería el punto 0, 600, en X es 0 y en Y es 600. Más o menos le va cogiendo la idea. Es decir, si yo le digo que la posición es 59, perfectamente podría ir aquí, justo donde es el vértice de esta cosa que creé en ese momento. En ese vértice sería el punto 59. Por como les digo que empezaría desde 0, 0, y a este punto de acá sería el 600, 600. Si es que, si es que mi ventana es así de grande. Porque si es así de grande, pues el punto 600, 600 sería aquí. Digamos que esto mide 482. Sin embargo, en el punto 59, 59, entonces el ajedrez realmente empezaría desde acá. O sea, el cuadrado se dibujaría desde acá, desde el punto 59, 59. Este sería donde está esa flecha.
Entonces, ya que dibujamos el rectángulo que sería como el tablero y la ventana que es donde vamos a jugar, vamos a definir una función que yo la llamé como mapa, pero ustedes pues la pueden definir como tablero, que es más entendible, y es la que nos va a dibujar el tablero, porque primero tenemos que dibujar el tablero, claramente. No podemos, bueno, sí podríamos insertar una imagen, pero yo lo quise dibujar. Entonces lo primero que es muy importante en esta función es que tiene el mismo funcionamiento, tanto como el select como el de imprimir. Acá ya no vamos a utilizar la función de imprimir, la pueden borrar si quieren, como la de imprimir y como la del select y como la del jaque, que mira fila por fila, desde la 00 o 11, como la quieran coger, hasta la última, hasta como el string LED o el vector LED. En este caso no funciona con vectores, sino con posiciones. Entonces sería como más enredado porque es algo nuevo, pero realmente es sencillo si lo hacen de un modo que se relacione todo, o sea, que todo quede como en una misma variable. Entonces, esta tiene fila, columna y bandera mapa. Bandera mapa es simplemente para, es una función que entra como 0 siempre y sale como 1. O sea, la tengo que redefinir como 1. Acá por ejemplo, acá la redefino como 1, porque solamente puede pasar una vez. Y es que yo, en el modo gráfico, eso va por capas, o por lo menos el mío. Entonces la primera capa se vería opacada por todas las demás capas que le siguen. Y así sucesivamente. Entonces, yo para meter una imagen con este modo gráfico, simplemente le tengo que decir Draw Pisman, la carpeta donde está la imagen y cómo se llama la imagen, guión, punto, el tipo de archivo que es, si es PNG, si es GIF. Yo recomiendo utilizar GIF, bueno, recomiendo utilizar el que le funcione a su computador porque es muy raro que a cada computador le sirve una diferente. Entonces, hoy ustedes van mirando. Y con respecto a imágenes, les recomiendo que donde guardaron el ajedrez hagan una carpeta y la llamen imágenes o fichas o como sea, y ahí metan las imágenes. O sea, dentro de la carpeta donde está guardado el ajedrez, hagan una carpeta con el ajedrez, pero sin el ajedrez adentro. O sea, hacen la carpeta, meten el ajedrez, meten la carpeta de imágenes y así no se enredan tanto y ahí sabe el programa automáticamente de dónde se va a sacar las imágenes. En este caso es una pared de ladrillos para decorar el fondo, por eso es al principio. Y este Draw Solid Rectangle en proyecto es, bueno, acá es muy importante decir en qué proyecto y en qué posición. Acá es la 00 porque es el background. Pero aquí es el dibujar un rectángulo cuadrado, dibujar un rectángulo, bueno, no un rectángulo cuadrado, de 360 por 300 blanco en la posición 120 y 20. ¿Esto para qué es? Esto es como un cartelcito en la parte superior que me va a mostrar qué ficha está jugando, al igual que en el modo texto que decía juega las blancas, juega las negras. Acá va a aparecer un texto que va a tener eso, pero esto va a crear simplemente el espacio donde va a ir y luego volvemos a llamar la función y se hace todo lo mismo, que la fila empieza desde 1, bueno, y que la fila, y acá esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que las fichas de ajedrez es negra o blanca, luego negra, si esta fue blanca y así, o sea, para que quede así, de esa forma de cuadrados. Entonces, lo que yo hice es preguntarle que que si la fila es impar, entonces empieza con negras, o que si, y si no, pues entonces empiezan con blancas. Bueno, las columnas, digo. Si las columnas son pares, empiezan con negras. Y si las columnas son impares, empiezan con blancas. Esto con el fin de ir dándole la estética así de un tablero de ajedrez. Aquí pueden ver
el even es el de par, draw solid rectangle, a igual que este de acá arriba. Es muy importante que coloquen solid, porque si solamente colocan draw rectangle y colocan el color, va a dibujar solamente la margen, no va a dibujar el rectángulo en sí, es decir, va a dibujar algo tal que así. Y lo que ustedes quieren, por lo que van a aprender, es buscar algo así, como el que acabo de hacer. Entonces, draw solid, la posición, y esto es lo más importante. Tienen que jugar ustedes como quieran hacer el tamaño del tablero. O sea, yo no hice el tablero en esa posición y de esas dimensiones de pura casualidad. Fue realmente algo buscado. Y era para que a medida que va aumentando las filas, pues se multiplique por 60, que sería el tamaño del rectángulo. Acá 60 por 60. Para que se vaya pues adecuando sin tener que crear más variables. Eso es con este fin. Por eso empieza desde 60. Entonces, bueno, esto no tiene nada que ver todavía. Pero a hacer un rectángulo 482 por 482, 60 se acomoda muy bien a esas dimensiones. Por eso la hice de 60 cada cuadrito. Entonces, ahí ya cierra. Aquí vuelve a llamar si ya la columna ya no es igual a esta. Haciendo lo mismo de que redefiniendo la columna otra vez a 1 y las filas asumándole 1. Lo mismo como con X y Y y todo esa vuelta. Luego acá es de que si la fila es par, pues como le digo, jugar con esto. O sea, si acá es impar, llega y hace esto. Y le pregunta que si es par, dibuja negro. En cambio aquí le pregunta, ¿es impar? No, no es impar. Entonces, la fila cuando es par, le pregunta a la columna, ¿es impar? Entonces cuando es impar, dibuja el blanco, el negro. Esto con el fin de que pues no se repita colores uno debajo del otro, sino que quede como la cuadrícula. Esto realmente es muy estético, no vale la pena profundizar mucho más. Lo que sí vale la pena profundizar sería esto, que es todas las posiciones en las que va a estar las fichas. Entonces, esto lo tienen que hacer porque esto es lo que va a dibujar las fichas dentro del tablero y la posición. La posición es 75 y 60. Mejor les abro, les ejecuto el programa para que lo vean dentro del programa. Bueno, ahí ya abrió la ventana. Acá está. Este es el cuadro que yo les digo que sirve, que dibujar al principio. Entonces, necesitamos dibujar todas las posiciones. Entonces, como tenemos que dibujar todas las posiciones de cada figura para que se dibujen en el tablero, entonces como les decía en la carpetica, colocándole el tipo de que es y el nombre pues, del archivo. Bueno, eso ya lo saben. Ahora, esto es lo importante. En el Make Pons tienen que tener en cuenta dónde están a dónde se están dirigiendo y cuáles son sus fichas, o sea, tener el sentido de orientación. Y es que, pues dependiendo de la posición en donde va la ficha, torres van en 75-60, que sería esta posición, y la otra 495 Y60, que sería esta posición, y así con todas. O sea, ya esto depende de su ajedrez, de cómo lo hagan, del tamaño. Lo tienen que hacer con cada ficha, incluso con cada peón. Cada peón lo tienen que hacer porque es dibujar cada peoncito y los espacios vacíos. La verdad, le di a un compañero que no necesitaba los espacios vacíos, yo se los puse por si algo, pero ahí están. Luego, vamos a necesitar seguir usando los vectores, pero aparte crear otro nuevo vector que va a guardar las posiciones. Entonces van a ir cambiando también las posiciones dentro de ese vector. Porque claro, esto funciona con números así, pero este otro funcionaría con vectores y es el que ayuda
a cambiar realmente el modo gráfico. Listo. Aquí está la otra función, que es de mostrar turno, que es una función nueva, y es simplemente para, ya recordamos la variable bandera 1, y es simplemente para que genere una letra, o sea, es una imagen, yo hice una imagen, genere el siguiente texto de que juegan las blancas o juegan las negras, que aparecería acá arriba. Esto ya verán, cada uno si lo hace, ahí está, lo pueden usar con bandera 1, o sea, sigue funcionando igual. Ahora, lo más importante de todo, las nuevas funciones. Está clic 1, clic 2, con una posición inicial, bueno, clic 1, clic 2 serían las principales, color y color 2, servirían para lo siguiente. Cuando usted se mueve, usted arrastraría como el color del fondo, o sea, lo arrastraría y lo cambiaría y quedaría súper feo. Entonces lo que usted necesita hacer es que el color que dejó y el color que donde va a estar se pinte del color que necesita, o sea, de que el color que está ahí para que no cambie. Para eso es que van a servir esas dos funciones. Listo, entonces eso es por el momento. Entonces ahora, muy importante. Ahora, en juego va lo que cambió. Mostrar turno, pues bueno, eso no importa. Ahora, en clic 1, ¿qué va a hacer? Esta nueva función que hacer get mouse click, ¿en qué ventana? De proyecto. Así se haría, se escribiría la función y acá donde coloqué una posición inicial, realmente para nosotros sería columna inicial. Y este sería fila inicial. Pero no se enreden por eso va a aparecer durante todo el transcurso del video, pero no se enreden por eso, ya saben qué es. Entonces, width es sacar el coeficiente. Entonces, y pons x es como el valor que tiene en esa posición x. Entonces les decimos que mouse, que darme la posición de clic 1 de la posición x y sacarle el coeficiente de ese entre 60. Y eso nos daría un número, pues, entre el 1 y el 8 en este caso. ¿Por qué? Porque si yo divido, por ejemplo, 75 entre 60, el coeficiente, que es el primero que va a sacar, me debería de dar 1. Esto es muy enredado de explicar, la verdad, pero así es como va a funcionar esto respecto a de aquí en adelante y es la forma más simplificada de hacerlo. Como la posición, por ejemplo, la primera es 75 y cada cuadrado mide 60, entonces nosotros podríamos saber en qué posición está sacando el coeficiente de la obtención de pos x entre 60. Porque fíjense, 60, esto da 120, esto da 180. Da 180. Entonces la posición por acá podría ser, por ejemplo, 115. Y aquí ya podría ser 150. Vamos a hacer estos tres ejemplos que servirá con todos los demás. Entonces, al dividir 75 entre 60 daría 1, algo. Por ejemplo, este coeficiente es el que sacamos. Y curiosamente para este caso, bueno, curiosamente es lo que yo estaba buscando, es igual 1, es igual a la posición 1. O sea, es decir, está en la posición que necesito. Si divido 113, bueno, 113 no. Vamos
113 no, es 125 por ejemplo. Sé que el coeficiente, el primero por lo menos, que va a necesitar, me va a dar 2. Que curiosamente se puede traducir en la matriz eh, como en la columna 2. Por eso es que se necesita esto así. Entonces si divido 190 entre 60, sé que me tiene que dar 3 por eso, que acá daría 10, pero necesito este 3, que es la posición donde está esto. Entonces puede estar importante saber manejar esos cuadrados y ahí es donde yo voy a sacar como traducir esas posiciones a números para que funcione en los vectores que ya hemos creado. Entonces acá saca la posición, el valor de la posición que puede dar 75, 180, menos de 400 va a dar claramente. Lo divido entre 60, saco el coeficiente. Luego el de la fila inicial, como es posición en Y, porque la fila pues se mueve en Y, hago lo mismo, lo divido entre 60 y me va a dar exactamente lo mismo. Me va a decir en qué fila está al dividirlo por 60. Porque va a dar 1, 2, 3 y eso literalmente significaría eso. Luego, esto ya lo sabemos, definir ficha como fila inicial y vector ref y todo eso. Aquí guardamos otra vez la cosa. Bueno, esto da igual. Aquí en turno, si vamos a la definición de turno, vemos que tiene que ver aún con el de, o sea, es como el de turno que nosotros teníamos antes, que es simplemente para decirnos que lo que seleccionó tiene que ver con la ficha que está jugando en este momento, porque si no vuelve a llamar a juego. Ahora, ¿se recuerdan lo del color? Bueno, ahora acá se redefine como que si es par, la columna posición inicial más posición inicial, lo pinte de blanco o de negro. Y luego que obtengamos, bueno, les voy a explicar esto es por qué. Si cogemos y miramos el tablero de ajedrez y nos fijamos, por ejemplo, en esta posición, bueno, la verdad sería más fácil en este tablero porque es donde está funcionando esto. Entonces, si la suma entre la fila final, fila inicial y la columna inicial da, da even, da par, es porque se va a pintar de negro. Observen, si columna inicial es por ejemplo 2 y la otra es 4, 4 y 2 da 6, esa posición es par. O sea, se pinta negra, como está aquí escrito, se pintaría negra. En cambio, si la suma de esta da impar, se pintaría de negro. Bueno, creo que lo hice al revés. Si pinto, si la posición inicial, o sea, si la fila inicial y la columna inicial, al sumarlos, me da par, se va a pintar de blanco esa posición. Y esto es necesario por lo que ya expliqué, de que al dejar la ficha, pues realmente deja este espacio súper dañado, o sea, lo deja muy raro. Entonces, necesitamos una forma fácil de explicar lo siguiente. Yo le sumo la columna inicial, vale, por ejemplo, en este caso vale 2. En este caso vale 2. Y la fila final vale 1, que sería acá. 2 y 1 es impar y da justo en este peón. Y da negro. Y todo esto va a pasar con todos los demás. Debido que
pues es una lógica que sacamos en el salón, y era que la, la suma de las, pues de las posiciones iniciales, columna tanto filas, si daban par, esas posiciones daban justo con que eran blancas, y si eran impares, daban justo con que eran negras. En- la verdad es que no tengo muy claro, muy exactamente de dónde sacaron esa conclusión, pero así es. Por ejemplo, cogemos otro ejemplo, columna sería esta, 0, 1, 2, 3. Bueno, sigamos. Ahora, ya que sabemos eso, podemos obtener el segundo coso, que es el mismo que el primero, hacerle lo mismo con la columna final y la fila final para que se traduzcan en los vectores. O sea, esos coeficientes, mire que ahora fila final y columna final siguen siendo los valores que normalmente utilizamos. Y aquí lo mismo, si la columna final y la fila final son pares, pues entonces ese lugar se va a pintar de blanco. Esto va a servir más adelante en una cosa, cuando ya me voy a pedir qué valor es color 2. Ahora, fila final borrador es 60 por este. Estas variables sirven, sirven para sacar estas ya se sacaría ubicaciones, posiciones, y esto es más que todo para, ¿se acuerdan que necesitábamos guardar eh, unos datos para luego utilizarlos más adelante? Bueno, estos van a ser guardados para luego ser utilizados a la hora de pintar. Entonces, muy importante tenerlos porque es la que esto es un complemento de esto, de lo que acabamos de sacar acá para más adelante. Ahora, aquí llegamos a lo mismo, llegamos a la condición que ya todos conocemos, de que si tales, de que vector C de esto, acá no hay nada nuevo, bueno, este display aquí no importa, si quieren lo borran. Acá hay nombres diferentes, pero pues seguiría siendo lo mismo a lo que estamos acostumbrados, a lo que ya estamos viendo. Esto sigue todo igual, pero hay algo que cambia cuando es true bueno, cuando es false el bandera jaque. Aquí ya algo cambia, que es muy importante, que es cambiarle ya en el modo gráfico, pues cambiarle en modo gráfico las fichas, o sea, como moverlas en el modo gráfico. Es decir, ahora, ya que si me permitió el movimiento, lo cambio primero, como lo sabemos esto en la matriz principal, que acá sería matriz, pero primero llamamos a la función usar. ¿Y qué hace la función usar? Pues bueno, algo muy importante, que es la que va a traducir la ficha a una imagen. Es decir, o sea, la imagen 1 a la 8 se relaciona con el peón, la 11 y la 20 y la 14 se relacionan con el alfil, y así. Muy importante tenerla para que no nos dé error a la hora de hacer el draw Pisman de de la, a la hora de cambiar los dibujos dentro del modo gráfico. Entonces, volvemos acá. Y como podrán ver, ahora nos dicen draw Pisman a solo de dibujar un rectángulo en la posición. ¿Se acuerdan de lo que dije de columna final borrador? De que necesitábamos eso para los colores, que era complemento de los colores. Bueno, resulta que necesitamos guardar esas ubicaciones para saber
¿qué, qué color va en esa ubicación? A ver si me explico. En la posición, en la posición columna borrador y fila borrador hay que dibujar un rectángulo de 60 por 60 del color 2. ¿Por qué? Porque es la fila a la que se está moviendo, a la fila a la que va a llegar y se necesita colocar encima de la ficha, bueno, por debajo de la ficha, el color del rectángulo, porque si no va a quedar alterado. Luego vamos a dibujar en esa posición final que ya dibujamos, ya le dibujamos el espacio blanco a la ficha, vamos a dibujar la ficha. Entonces ahora la ficha ya es una imagen realmente, ya no es un número por la función usar. Entonces llamamos draw Pisma Pons, que ya la hemos visto, la ficha, el tipo de coso que es, pues esto siempre tiene que estar GIF Max, en donde dibujarlo. Y aquí ya hace el vector ref en pons, como pueden observar, en posición, porque se va a mover, porque son posiciones ahora lo que se está moviendo, no son números ahí. Ahora lo que se está moviendo son las posiciones. Luego, en la posición inicial, el borrador de la fila, esta es columna, y el borrador de la fila vuelven a aparecer, como les dije, es que guardan la ubicación, la posición inicial donde está la ficha y la pintan del color que dio color. ¿Qué color daba al final del if? Daba white o black. Entonces ahí se colocaría ese valor. Dependiendo de, como les dije, de si es even o odd. Luego, después de que sale de acá, llama turno para que cambie, como ya sabemos, y bandera jaque para que haga el juego. Y realmente eso sería prácticamente lo primordial del modo gráfico. O sea, y lo más importante es entender lo de los coeficientes, de que yo tengo mi tablero y yo tengo que saber relacionar cada posición para sacarle ese beneficio como yo le hice de que dividirlo con el coeficiente, porque si no, tocaría hacer posición por posición y decirle bueno, en la posición de la 75 a la 60 va a estar tal ficha en la posición 75, o sea, en X75 a 160 y de 10 a 20 va a estar una ficha en esa posición. Entonces tocaría hacerlo muy engorroso, muy maluco, tocaría hacer una por una, o sea, casilla por casilla. Imagínense ustedes hacer un condicional para que le sirva a la casilla de la torre, que le sirva a la casilla del caballo y que estas van a ir cambiando a medida de tiempo. Entonces se hace muy engorroso, lo más fácil sería relacionar como las filas y las columnas con un modelo matemático para que saque esos coeficientes, bueno, o que saque esos valores que se puedan traducir más fácilmente a su matriz, que es realmente donde van a ver todos los cambios. Pero como pueden caer en cuenta, el resto es igual. O sea, el resto de cosas no cambia, no necesitan cambiarle valores. Pueden borrar algunas cosas. Como vieron en el código, habían cosas en el juego que ya no se necesitaban y ustedes se dan cuenta cuáles son y por qué. Pero lo que realmente necesitaba era que entendieran el modo gráfico. De que eso está por capas, de que usted no está quitando, o sea, si hay una función para quitar, pero realmente en este código es de superponer, o sea, poner encima de la otra, taparla, porque realmente sigue debajo. Por eso lo de los colores y todo eso. Entonces, espero que les haya ayudado. Muchas gracias por el video. Hasta luego.